Se parte a la altura de las alas, toda la gente que iba en ese lugar se mueren. Y de repente da vuelta la cabeza, me mira y me dice: papi, qué gusto tiene la carne de gente. Más de medio siglo después de que un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas se estrellara en los Andes y de que los supervivientes del incidente tuvieran que tomar la terrible decisión de comer los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir, su trágica y épica historia vuelve a ser contada en una película dirigida por Juan Antonio Bayona, 51 años después de la tragedia aérea ocurrida en los Andes, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó contra el pico de una montaña mientras sobrevolaba la cordillera en dirección a Santiago de Chile. El director español Juan Antonio Bayona lleva de nuevo esta increíble historia de supervivencia a la gran pantalla con su última superproducción, La Sociedad de la Nieve, una adaptación del libro del escritor y periodista uruguayo Pablo Bierzi, que llega a Netflix este 4 de enero de 2024. El libro y el film cuenta la dramática historia de los supervivientes de aquella tragedia, un grupo de personas que, contra todo pronóstico, logró superar una situación que, a priori, resultaba fatídica. Tuvieron que hacer frente a la falta de comida, soportar temperaturas extremas y, en última instancia, escuchar con horror cómo las autoridades los daban por muertos. Pero aún así lograron lo que parecía imposible: sobrevivir. Y es que aquel 13 de octubre de 1972 tuvo lugar una de las catástrofes aéreas más dramáticas de la historia, que aún hoy es trágicamente recordada por quienes lograron sobrevivir, los miembros de un equipo amateur de rugby uruguayo, el All Christians, que pasaron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados. Aunque lo peor y más trágico fue que, precisamente para sobrevivir, tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos en el accidente. Estábamos rodeados de la muerte. Nuestros amigos eran estatuas de hielo. La vida era acción, movimiento, rebeldía. Suicida era quedarse quieto, recuerda Gustavo Cervino, uno de los supervivientes del desastre. Pero retomemos la historia desde su punto de inicio. El presidente del club de rugby All Christians, Daniel Juan, tomó la decisión de facilitar el traslado de su equipo de manera eficiente y segura para participar en una serie de partidos amistosos en la capital chilena. Para ello, optó por contratar un servicio aéreo que garantizaba la comodidad y la puntualidad requerida para la travesía. El medio elegido fue un Fire Shield FH-227D, un robusto y confiable turbohélice perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya. Con 4 años de experiencia en sus alas, este avión, con capacidad para albergar 40 pasajeros, fue la elección ideal para transportar al equipo de rugby, compuesto por 19 integrantes, así como a un grupo adicional de amigos y familiares que se sumaban a la travesía. Los 5 tripulantes encargados de pilotar la aeronave eran liderados por el experimentado coronel Julio César Ferradas, respaldado por el teniente coronel Dante Héctor Lagurara en la posición de copiloto. La jornada prometía ser emocionante y llena de expectativas mientras el avión despegaba, llevando consigo la ilusión del equipo y la energía positiva de aquellos que compartían el viaje. Sin embargo, nadie anticipaba los giros dramáticos de esta historia que estaba a punto de experimentar en su travesía hacia la capital chilena. El inicio del periplo aéreo se llevó a cabo el 12 de octubre, cuando el avión despegó con determinación desde el aeropuerto de Montevideo con destino a Santiago de Chile. No obstante, las adversas condiciones climatológicas que se presentaron en el camino formaron a los experimentados pilotos a alterar su plan de vuelo, resultando en un aterrizaje inesperado en el aeropuerto de Mendoza, ubicado en Argentina. Al amanecer del día siguiente, las previsiones meteorológicas no mostraron una mejora significativa, pero a pesar de ello, los 2 pilotos, el coronel Julio César Ferradas y el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, tomaron la audaz decisión de emprender nuevamente el vuelo. Aunque el trayecto en sí era relativamente corto, la travesía representaba desafíos considerables. El recorrido requería un ascenso vertiginoso para superar la altitud de la imponente cordillera andina, y una vez superada esta barrera natural,
un descenso veloz se hacía necesario para garantizar un aterrizaje seguro en la pista designada. La habilidad y experiencia de los pilotos serían puestas a prueba, ya que el vuelo se convertiría en una danza delicada entre la destreza técnica y la naturaleza desafiante de la geografía andina. A medida de que la aeronave se elevaba y se sumergía entre las imponentes montañas, el suspense de la travesía se intensificaba, marcando el inicio de un capítulo crucial en la historia de aquel viaje. En medio de un vuelo predominantemente instrumental, los pilotos avanzaban con destreza a través de un paisaje encubierto por densas nubes. Convencidos de haber superado con éxito los imponentes picos de los Andes, tomaron la decisión de iniciar el descenso. Sin embargo, al recobrar la visibilidad, la cruda realidad se desplegó ante ellos. El avión se encontraba a meros metros de las colosales y escarpadas cumbres nevadas que se erguían majestuosas. En un giro inesperado de los acontecimientos, la aeronave se precipitó hacia las alturas de los Andes, desencadenando una serie de eventos trágicos. El impacto inicial fracturó primero un ala y luego la otra, desgarrando el avión en dos partes distintas. La brutal colisión propulsó la cola del avión, junto con los pasajeros ubicados en esa sección, a distancias insondables en el frío y desolado paisaje andino, marcando el trágico destino de quienes ocupaban esa parte del vuelo. La proporción frontal del avión, por su parte, emprendió un vertiginoso descenso por la helada ladera de la montaña, deteniéndose de manera abrupta al final de su trayectoria. La impactante secuencia de eventos, ocurrida al caer la tarde, selló el fatídico destino de todos los ocupantes, quienes perdieron la vida como consecuencia de la colisión. La montaña, testigo silente de la tragedia, quedó marcada por una huella de un descenso que se convertiría en una historia de supervivencia, desafíos y resistencia en los días venideros. Roy Harley, uno de los valientes sobrevivientes de la tragedia, expresaría más tarde en unas declaraciones conmovedoras que, si el infierno existe, ya lo vivía en la cordillera. Estas palabras encapsulan la intensidad de las vivencias que marcarían los días posteriores al accidente. En la primera noche, una prueba inmisericordia aguardaba a los supervivientes, quienes se encontraron a la intemperie en medio de condiciones climáticas adversas que desafiaban cualquier resistencia humana. Trágicamente, durante las primeras horas, 4 personas más perdieron la vida, agravando aún más el peso de la tragedia. En la crudeza de la cordillera, los sobrevivientes se vieron enfrentados a temperaturas glaciales que descendían hasta los -30 grados. El frío extremo, unido al pánico y al dolor físico y emocional, crearon un escenario desolador. La desorientación se mezclaba con la imagen de los cadáveres que yacían dentro de los restos del avión, mientras los lamentos de los heridos más graves resonaban en la vastedad de la montaña. En esta primera noche marcó el inicio de una lucha desesperada por la supervivencia que se prolongaría durante 72 días. Los supervivientes, atrapados en una situación extrema, debían convivir con la escasez de recursos, la incertidumbre y la implacable naturaleza. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no todos lograrían sobreponerse a las heridas físicas y emocionales, ni resistir la dureza incesante de las circunstancias. La tragedia en la cordillera se convertiría en un testimonio de la resistencia humana, la solidaridad y la capacidad para perseverar ante la adversidad más implacable. A medida de que los días se deslizaban con implacable lentitud, la precaria previsión de alimentos, ya de por sí que era escasa desde el inicio, se agotaba irremediablemente. En medio de la desafiante realidad, la fuente de hidratación se convertía en un bien precioso, requiriendo el derretimiento de la nieve para satisfacer la sed. Sin embargo, lo que mantenía con vida al grupo en los primeros días cruciales iba más allá de la mera supervivencia física. La clave para la resistencia ante la adversidad radicaba en la extraordinaria capacidad de organización del grupo y en la firme decisión de trabajar en pos de un objetivo común. Cada miembro desempeñaba un papel específico, contribuyendo de manera crucial a la colectiva lucha por la supervivencia. Roy Harley, con su destreza en las comunicaciones, se convirtió en un vínculo vital con el exterior, ofreciendo una conexión con la esperanza que se encontraba más allá de las gélidas montañas. Gustavo Cervino, asumiendo el rol en la parte sanitaria,
brindaba cuidados esenciales para mantener a los sobrevivientes en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias desfavorables. En medio de la crudeza del entorno, José Luis Inciarte emergía como un narrador de historias, utilizando su habilidad para contar relatos como el bálsamo que elevaba los ánimos y fortalecía la resistencia emocional del grupo. Cada función, cada tarea específica, se tejía en una red de esfuerzos coordinados que demostraban la fuerza de la solidaridad y la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Estas acciones colectivas no solo sostenían físicamente al grupo, sino que también forjaban un lazo emocional y espiritual que sería fundamental en los días por venir. Sin embargo, no todos compartían la misma perspectiva. Tal era el caso de Fernando Parrado, cuyo dolor se veía agravado por la pérdida de su madre y de su hermana en el trágico accidente. Después de haber luchado por su vida en un estado de coma, su determinación de abandonar aquel lugar se volvía inquebrantable. Con el peso de la tragedia sobre sus hombros, Parrado expresaba su firme deseo de alejarse de ese sombrío rincón de la cordillera, buscando un destino distinto. Preocupados por la situación de Parrado y comprendiendo la urgencia de mantenerse unidos, el resto de los supervivientes le instaron a detenerse en un enfático "detente", como una llamada de cohesión del grupo. La necesidad apremiante de organizarse y prepararse para los desafíos que se presentarían mucho más adelante afrontaba la urgencia del deseo personal de Parrado. La voz colectiva resonó con la convicción de que, para sobrevivir, debían unirse, equiparse con guantes, lentes, bastones y cuerdas, trazando así un plan que fortalecería la resistencia del grupo en su conjunto. En este choque de perspectivas, se delineaba el inicio de una lucha tanto interna como externa por la supervivencia, donde la solidaridad y la planificación se convertirían en elementos cruciales para enfrentar los desafíos inminentes. Aquellos jóvenes con el ánimo de sobrevivir organizaron una sociedad solidaria en lo que todo pertenecía a la comunidad. Años después, en una entrevista a Gustavo Cervino, uno de los supervivientes, las normas aparecían y se aparecían por sí solas. La primera norma, que nunca fue escrita, pero que no se podía romper, era que estaba prohibido quejarse. No te podías quejar. Al que se quejaba no le hablabas, no le dabas agua, no le dabas de comer, no le masajeabas los pies. ¿Pero por qué? Todos estábamos fríos, todos teníamos hambre, todos teníamos miedo, todos esperábamos a nuestra madre. Solo nombrar a una madre, decir tengo frío o decir algo, era redundante, era algo negativo. Cuando salían del maltrecho fuselaje que era su refugio, su única visión era un yermo desierto blanco a 3.500 metros de altitud. Estaban rodeados de picos nevados, cimas volcánicas sin rastro de vida animal o vegetal. Para colmo, el fuselaje del avión también era blanco, lo que dificultaba aún más las labores de búsqueda. En 2 ocasiones vieron cómo los sobrevolaba un avión, y en una oportunidad incluso creyeron que los habían localizado. Exultantes de alegría consumieron algunas de las pocas provisiones que aún les quedaban, pensando que al día siguiente serían rescatados. Pero cuando por fin se dieron cuenta de que nadie los había visto, no dejaron que la terrible decepción les hiciera perder la esperanza de que pronto alguien vendría a rescatarles. Los días iban pasando, las labores de búsqueda del aparato no se habían paralizado, pero en la montaña la comida empezaba a escasear y los supervivientes cada vez estaban más débiles. Los intentos por encontrar algo de alimento les llevaron incluso a comerse la pasta dentrífica y a elaborar un té de tabaco con los cigarrillos. El hambre era tan apremiante que incluso abrieron los asientos del avión esperando encontrar paja, aunque no había nada allí que les pudiera aportar algo de energía. Finalmente, el 10º día marcaría un antes y un después en la vida de aquellos hombres a los que la fatalidad había conducido a aquella situación tan extrema, con solo un objetivo en mente, el de sobrevivir. Alguien sugirió que una de las pocas opciones que les quedaban era obtener las proteínas que necesitaban de la carne de los cadáveres de sus amigos y de sus familiares. Todos eran católicos y aquella decisión les obligaba a enfrentarse a un dilema espiritual muy profundo y difícil. En una entrevista, Roy Harley recuerda amargamente que tuvimos que tomar esa decisión y la tomamos. Fue aceptada muy rápidamente por el grupo. Hicimos un pacto. Si alguno se muere, nuestro cuerpo está a disposición del grupo. Le pedíamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y fe
que si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso, y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Este fragmento de la carta que escribió Gustavo Nikolic a su madre y a su novia antes de morir, y de Gustavo Cervino les hizo llegar tras el rescate, muestra el pacto de vida y amor al que llegaron aquellos jóvenes, a los que no les importó ofrecer sus cuerpos sin vida a sus compañeros para ayudarles a sobrevivir. Convencidos de que gracias a esta dramática decisión podrían conseguir sobrevivir hasta que los equipos de rescate dieran con ellos, los debilitados supervivientes decidieron empezar a cortar finas lonchas de carne, grasa o muslo de los cuerpos. Empezaron por la tripulación, pero cuando se dieron cuenta de que no iba a ser suficiente, decidieron que también debían hacerlo con sus seres queridos. Por muy desagradable que aquello fuera, se convencieron de que era la única manera de poder salir con vida de esa terrible situación y acabaron por comerse las vísceras. Pero sus esperanzas parecieron derrumbarse definitivamente el 23 de octubre, cuando escucharon por la radio que la búsqueda se había suspendido y que solo se retomaría a finales de enero para recuperar los restos del avión y los cuerpos sin vida de los ocupantes. Los daban por muerto. Saberse abandonados y que el mundo entero los diera por muertos resultaba absolutamente abrumador, pero su inquebrantable determinación de salir de allí por sus propios medios y encontrar ayuda era tal que al día siguiente planearon realizar varias expediciones cortas para ponerse a prueba. 3 de los que consideró que estaban mejor preparados partieron en busca de la cola del avión, aunque tuvieron que volver con síntomas de congelación. A partir de entonces reservaron las mejores ropas y las mejores raciones de comida para quienes salieran en busca de ayuda. Fabricaron raquetas para los pies y con los cojines de los asientos confeccionaron sacos de dormir, pero pronto la desgracia volvió a cebarse en ellos. La noche del 29 de octubre, un alud sepultó lo que quedaba del avión. El fuselaje se llenó de nieve y 8 de los supervivientes murieron en el acto. Ya solo quedaban 19. El 12 de diciembre, Fernando Parrado, Robert Canessa y Antonio José Tintín Visitín Brandi salieron en busca de ayuda. Escuchar que te decretan muerto, que ya no estás y que el mundo sigue sin ti, quita el dilema de si esperar el rescate o salir a caminar. Recuerda, Canessa, Visitín regresó al avión 3 días más tarde y los otros 2 decidieron seguir a toda costa. Tras 10 días de marcha, de haber ascendido picos de más de 4.500 metros de altura y de haber caminado quién sabe cuántos kilómetros en pésimas condiciones y sin apenas comida, los 2 jóvenes por fin vieron a un hombre montando a caballo. Era Sergio Catalán, un mulero que los llevó hasta su finca donde esperaron a que los equipos de salvamento llegaran y estaban salvados. El resto de supervivientes que aguardaban el avión, el regreso de sus compañeros, vivió aquella situación en medio de la angustia, la esperanza y el miedo. Pegados a la radio, no hacían más que sintonizar emisoras para saber si la expedición formada por sus 3 amigos había tenido suerte. Al 10º día de su partida, oyeron a través de la sonda de los nombres de Parrado y Canessa. Los habían conseguido. Finalmente llegaron los helicópteros de rescate. A bordo de uno de ellos, Canessa dirigió a los incrédulos pilotos, que nada más llegar a la zona del accidente vieron a un grupo de jóvenes levantando los brazos y abrazándose. La pesadilla por fin había llegado a su fin. Gustavo Cervino recuerda emocionado en una entrevista que la gratitud es una de las acciones más escasas y devolver la energía que recibiste, material o física o emocionalmente, hace que la energía se mueva. A mí la cordillera me aceleró el aprendizaje interior de darme cuenta de la capacidad ilimitada que tiene el hombre y que todo es posible cuando aceptamos que solos no podemos y con humildad pedimos ayuda. Así que soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo. La vida es ahora. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.